Muy buenas tardes, queridos y queridas jóvenes. Qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Realmente nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder compartir un tema más, de poder continuar con esta enseñanza que le llevamos a través de los medios de Suyapa TV y que ustedes también estén conectados con cada uno de nosotros. El día de hoy, pues vamos a hablar un tema muy bonito, muy importante, que habla sobre la ley, ¿verdad? Quien ama cumple la ley entera. Y vamos a ir explicando qué significa esto de cumplir la ley. Pero también queremos decirles que hemos estado pues un poco distantes, quizás no habíamos grabado anteriormente, no habíamos estado en vivo en el programa, ni porque pues le damos la bienvenida al Padre Dimas y decirle, ¿verdad?, que él ha tenido una pérdida muy grande de un sobrino muy amado. Ha estado en nuestras oraciones, Padre. Gracias. Con toda la comunidad. Y sabemos que los jóvenes también, ¿verdad?, lo van a poner en sus oraciones, porque es difícil perder a un ser querido, pero Dios y el Espíritu Santo le dé la fuerza. Gracias, muchísimas gracias, Gladys, y gracias a todas y a todos, porque creemos en el amor, seguimos adelante, porque como decimos, la partida de un ser querido duele, pero ya está con el Señor y entonces Dios va ocupando ese lugar y nos va dando la fuerza para seguir adelante. Estamos, como ya decía Gladys, iniciando un nuevo bloque, ahora sobre los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces vamos a compartir hoy lo que es los mandamientos, pero antes queremos saber cómo están ustedes jóvenes, cómo les ha ido, cómo están en sus catequesis, con sus retos en casa también. Y entonces vamos a ver y a escuchar sus saludos y sus videos que ustedes nos han enviado desde casa en este momento. ¿Qué significa para ti ser el buen olor de Cristo en el ambiente en el que vives? Para mí, ser el buen olor de Cristo es dar testimonio de su palabra poniendo en práctica sus mandamientos. Para mí, ser el buen olor de Cristo es representar a Jesús mismo, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en el entorno en el que nos desenvolvamos. ¿Qué significa esto? Tratar a los demás con amor, con respeto, con cariño, pero sobre todo tolerante, ¿verdad? Actuar con caridad, con misericordia, todos los días de nuestra vida. Esto es para mí ser el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo y su misericordia cuando servimos a los pobres y a los enfermos somos un buen olor de Cristo, ya que ayudamos a los pobres con las cosas que necesitan y a los enfermos con su cuidado para poderse mejorar. Para mí, el ser el buen olor de Cristo en el ambiente que vivo sería seguir los pasos de Jesús. El actuar como Jesús quisiera que nosotros actuáramos. El tener a Jesús en nuestra vida, el poder ser amable, humilde. Para mí eso es ser el buen olor de Cristo. Tener en nuestra vida a Jesús y actuar como Jesús quisiera que nosotros actuáramos. Para mí, el buen olor de Cristo es tener comunicación con Dios, ser misericordioso y ante todo seguir los pasos de Jesucristo. #somos el buen olor de Cristo. ¿Qué significa el buen olor de Cristo para mí? Para mí significa que Él está cerca de mí, me da paz y me ayuda a hacer el bien con el prójimo. El ser el buen olor de Cristo para mí significa que podamos ser semejantes a Él, que en nuestro entorno podamos transmitir la palabra de Dios con todo el corazón y con toda la sinceridad posible. Y que también por medio de nuestras acciones podamos transmitir o esparcir el olor de Cristo. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que salvan cuando nos podemos. Un buen perfume es casi imposible pasar inadvertido. Qué bonito todo esto que ustedes nos comparten desde casa. Les agradecemos porque han sido perseverantes en cumplir cada uno de los retos. Y es que de esta manera ponemos en práctica un poco todo lo que se les ha transmitido durante este tiempo. Pero ¿qué les parece si iniciar este programa nos ponemos en sintonía con el Señor, nos ponemos en contacto con Dios a través de la oración? Les invitamos a que nos coloquemos en posición de oración para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que venga a nuestro corazón y que este tema haga eco en nuestra vida a través de esta oración. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos en tus manos, Señor, esta tarde, para que tú actúes en nosotros y que tu presencia se quede en cada uno, que puedas inspirarnos en todo momento, que nos puedas llenar de tu gracia y de tu amor,
Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de estos jóvenes que hoy están escuchando tu palabra, que hoy quieren recibir este mensaje de amor. Llena de fortaleza sus corazones, de ánimo, de entusiasmo. Regálales el gozo y la alegría que solo en ti podemos encontrar. Queremos también, Señor, que a través de este canto que vamos a escuchar, también tú puedas manifestarte, que esa palabra se quede en nuestros corazones. Escuchamos atentamente este canto. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu
Qué hermosa esta palabra que hemos escuchado a través de este canto, Señor. Con esto nos quedamos en nuestro corazón para disponernos el día de hoy. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Gladys, que nos has ayudado a colocarnos en la presencia del Señor para la catequesis de este día. Y ahora, como es de costumbre, después de la oración nosotros aprendemos un canto, nos movemos un poco. Les invitamos así y de esta manera a que sigan este canto. Es fácil, dice, aquí estoy viviendo tu palabra. Quiero decir que sí como María. Entonces vamos a escucharlo y vamos a tratar de aprenderlo e incluso de seguir la mímica que el canto nos dice. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Aquí estoy viviendo tu palabra, quiero decir que sí, así como María. Qué bonito este canto que nosotros nos vamos aprendiendo. Cada catequesis nosotros les proponemos un canto para que podamos distensionarnos, alegrarnos y saber que también desde nuestra fe se puede alabar con gozo, con alegría, en medio de todas las situaciones difíciles que vivimos. Hoy entonces, ya entrando en lleno de nuestro tema de hoy,
como ya decíamos, estamos iniciando un nuevo bloque, el bloque dedicado a los mandamientos. Recordemos el recorrido que hemos tenido en nuestra catequesis. Primero, en el primer bloque, comenzamos conociendo un poco más de Dios. ¿Cuál es su proyecto de amor y salvación para nuestra vida? Y por eso entonces dedicábamos los temas al credo. Una vez que concluimos el bloque del credo, entonces pasamos a lo que es la celebración de la fe. Una vez que conocemos un poco más a Dios, entonces celebramos nuestra fe y nos preparamos, en especial nosotros, para vivir a profundidad nuestra fe, participar de una manera plena, consciente, activa. En especial nosotros, en el sacramento de la confirma. Para eso nos estamos preparando. Cerramos el bloque de los sacramentos y ahora entonces pasamos a los mandamientos para ver cómo esa fe que conocemos por el proyecto de Dios y su persona, que celebramos en la liturgia, ahora se hace vida en lo concreto de estos mandamientos que nos da el Señor, como vamos a ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa ley de Dios es algo central para nuestra vida porque nos indica nuestra forma de dirigirnos en este mundo. Así es, Padre, y es que efectivamente los mandamientos nos ayudan a vivir mejor. Así es como se nos dio, ¿verdad? En algún momento, desde el inicio de aquella promesa, de aquella que vino Jesús y Dios y le dijo a Moisés y todo esto que lo vamos a ir hablando más adelante. Jóvenes, el día de hoy queremos hablar un poco más de esto de los mandamientos. Queremos decirles a ustedes por qué es que tocamos este tema. La verdad es que vemos que queremos que ustedes los conozcan, que ustedes los pongan en práctica, un poco de lo que nosotros como catequistas hemos ido aprendiendo durante nuestro caminar cristiano, así como ustedes recibieron una palabra, esa es la que nosotros queremos transmitir el día de hoy. Y es que queremos saber también qué saben ustedes sobre los mandamientos de Dios. Preguntamos a los jóvenes, ¿qué saben sobre los mandamientos de la ley de Dios? ¿Por qué piensan ustedes que la Iglesia nos enseña que debemos cumplir los mandamientos? Vamos a ver esa interacción con nuestros jóvenes. Yo conozco que en la Biblia se nos dice que hay 10 mandamientos y que los más importantes son amar a nuestro prójimo y amar a Dios con todo nuestro corazón. Y que estos mandamientos son como las reglas más importantes que nosotros debemos de seguir para guiarnos en el buen camino para llegar hacia Dios. Y yo creo que esa es la importancia, que siempre andar por el camino del bien y demostrar que Dios es lo más importante para nosotros. Que son fundamentales para nuestra relación con Dios. Para mí es un conjunto de importantes textos en el cristianismo que sirven como principios de comportamiento, la cual son muy necesarios para mantener los valores morales. Lo que yo sé que son 10 mandamientos que Dios nos ha otorgado para que llevemos nuestra vida a su ley, en su ley. O sea, son mandamientos que nos ayudan a formarnos en esta etapa. Dios con los mandamientos lo que quiere hacer es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra alma, cuidar que nosotros hagamos bien las cosas tanto en la sociedad como en nuestra vida. Pues de lo que yo sé que los mandamientos fueron enviados a Moisés para la humanidad, para que nosotros los cumplamos. Pues sabemos que estos son la ley que Dios ha dejado para nosotros los hombres y que como buenos cristianos debemos cumplir, aunque pues se nos haga un tantito difícil, pero no es imposible. Esta pregunta yo considero que la Iglesia nos enseña, porque además que son un sacramento sagrado, nos ayuda a formarnos y a llevar nuestra vida según la palabra de Dios. Entonces es algo muy importante. Creo que la Iglesia también lo implementa para que nosotros estemos conscientes de que no es que Dios quiera privarnos de nuestra libertad, sino que solo quiere ayudar a que vivamos de una mejor manera. Porque es la ley que Dios nos dejó, y si cumplimos con los mandamientos, alcanzaremos la vida eterna. Porque, como dije anteriormente, están hechos para cumplirlos al pie de la letra y no estar tanto en pecado. Esto es para que nosotros como jóvenes mantengamos la fe viva al ejercerlas con las obras. El cumplir los 10 mandamientos es hacer la voluntad con Dios con su ayuda. Dios nos ayuda a través de los sacramentos. Permanecer en Dios es permanecer en gracia santificante. La Iglesia nos enseña los mandamientos porque es un mandato de Dios.
para poder ser mejores cristianos. Cumpliendo todas sus leyes, nos volvemos parte de su iglesia. Nos enseña a ser mejores personas y a vivir en su gracia. Jesús vino a perfeccionar esta ley y siendo así la resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Qué bueno es escuchar a nuestros jóvenes que desde casa nos comparten. ¿Qué saben sobre los mandamientos nuestros jóvenes? ¿Y por qué será que la iglesia nos propone vivir los mandamientos, nos pide vivir los mandamientos? Sabemos que los jóvenes ya desde sus casas, en las catequesis de primera comunión, han tratado el tema de los mandamientos. Y ahora pues nosotros los estamos abordando en esta etapa de la preparación hacia el sacramento de la confirma. Nosotros sabemos que como catequistas y como padres de familia, como agentes de pastoral, tenemos que vencer tantas veces ese prejuicio que tenemos de que todos los jóvenes son rebeldes, de que son impuntuales, de que son desordenados, de que a veces no les gustan las cosas buenas, por así decirlo, de la manera que nosotros lo proponemos. Realmente hay muchos jóvenes que desde la Escritura nos dice que quieren vivir su vida en la rectitud, viviendo la ley de Dios. Y sobre todo, como nos dicen los grandes estudios actuales, que realmente el joven siempre tiene en sí un sentido de lealtad. Ahora hay que descubrir hacia quién es que tiene ese sentido de lealtad, porque a veces puede ser que frente a los papás o frente a los maestros o las autoridades no tienen ese sentido de lealtad, pero a veces lo tienen entre ellos, entre el grupo de jóvenes o entre alguna persona que admiran, algún adulto que ellos admiran, alguna persona que ejerce un tipo de autoridad de alguna manera sobre ellos. Y por eso incluso hay algunos que dicen que el joven más rebelde es tal vez el joven más obediente, porque tal vez es rebelde frente a papá, mamá, etc. Pero hay alguien hacia quien el joven da ese sentido de obediencia. ¿Qué es lo que queremos decirles en resumen, queridos jóvenes? Que en este programa nosotros queremos que ustedes y nosotros también descubramos la belleza de la ley de Dios, que es su voluntad, que es su proyecto. Porque esta ley es la que Dios nos ha propuesto si nosotros queremos caminar en la rectitud y sobre todo alcanzar una vida feliz realmente. Para eso Dios nos la ha propuesto. Entonces, qué bonito es que nosotros la conozcamos, esa belleza de la ley de Dios, ¿verdad, Gladys? Así es, Padre. Y es que también, ¿qué le parece si escuchamos las inquietudes que tienen los jóvenes sobre los mandamientos? Hay muchas preguntas, hay mucha necesidad de conocer un poco más sobre esto. Vamos a escuchar a nuestros jóvenes en este momento. Ustedes dicen que los mandamientos nos ayudan a ser felices. Y a mí me da la impresión que nos atan y nos prohíben cosas que a nosotros nos gustan. Qué bueno es escuchar también las inquietudes de nuestros jóvenes desde casa. Ahora que estamos compartiendo este tema, ¿quién ama cumple la ley entera? Estas palabras que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13, de los versículos del 8 al 10. Y pues estábamos escuchando esta inquietud. Ciertamente los jóvenes dicen, bueno, si ustedes dicen que a través de los mandamientos podemos llegar a ser felices, pero ¿por qué será que uno siente que cuando le dicen los mandamientos es como que le están prohibiendo hacer lo que a uno le gusta hacer? Bueno, puede ser que sí, ciertamente la ley tiene ese carácter un poquito pesado y hasta en cierta forma impositivo de decir no hagas esto o no hagas aquello, sobre todo la ley de Moisés, es decir, la ley que Dios dio antiguamente. La mayoría de los mandamientos dice no hagas esto, no hagas otro, no mientas, no robas, no mates, no cometas adulterio, no cometas actos impuros, etc. Y entonces uno siente así como que lo está en cierta forma coartando, podemos decir, ciertamente. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque hay que ver el sentido de todo esto, querido joven. En primer lugar, la ley nos hace ver que el ser humano tiene unos límites. Todos tenemos que tener límites porque no podemos tenerlo todo lo que queremos, no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, no podemos hacer todo lo que nosotros se nos antoje hacer. Hay ciertas cosas que en vez de beneficiarnos, de construirnos, de darnos alegría y felicidad, nos pueden destruir. Por ejemplo, les pongo este ejemplo cuando uno está chiquito, pequeñito, cuando fuimos niños. Un niño, por ejemplo, ve
una vela que está encendida. ¿Cuál es la tentación que tiene el niño o el deseo que tiene el niño? Pues como ve que es bonita, quiere ir a tocar la llama, ¿verdad? ¿Qué hace entonces el papá o la mamá o la persona que está a su cuidado? Le dice, no toque, le dice. Ya es un mandamiento. Entonces tal vez el niño se resiente y llora, pero cuando esté grande va a darse cuenta que le han prohibido algo realmente para beneficio suyo. Es decir, ese es el carácter, el primer carácter de los mandamientos. El ser humano tiene límites, no lo podemos tener todo, no podemos estar en todos lados, no podemos tener todo aquello que deseamos o hacer todo aquello que deseamos hacer, porque nos destruiríamos y destruiríamos a los demás. Entonces, de esta manera la ley nos pone límites, ¿verdad, Gladys? Qué interesante es entenderlo de esta manera, sí. Que los jóvenes se den cuenta que definitivamente el sentido de la prohibición no es siempre negativo. Es esos límites que de alguna manera te van a orientar, te van a edificar, te van a construir. Y es que vemos que esas prohibiciones las hemos pasado todos. Pues nosotros fuimos jóvenes también y seguimos siendo jóvenes con otra edad. Pero también vamos aprendiendo de esto. Y es que cuando de repente a ustedes en casa seguramente tienen algunas reglas. No le llaman ley, pero sí una regla. O muchos papás dicen, la ley de esta casa es que se come en el comedor. Y mientras estamos comiendo en el comedor, pues damos gracias, no hay discusiones, porque el comedor es un altar. Bueno, esa es una regla en mi casa. Posiblemente otros la practiquen. ¿Por qué? Porque vemos que el sentido de la prohibición no es de una manera negativa. Dios no quiere enseñarnos los mandamientos como algo negativo, como algo que a ti, más bien en vez de edificarte, te cree frustración, te cree negación o te aleje de Dios. No ese es el objetivo. Y vemos que los mandamientos, el ejemplo es muchas veces cuando tu mamá le dice arreglen su hogar, arreglen su casa, su cama. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? Así que el sentido de la prohibición no debe sonar como algo negativo, sino como algo positivo. Así que vamos a continuar con nuestro programa, pero nos vamos a ir a una pausa, Padre, para poder avanzar. Y por favor no se despeguen de nosotros. Seguimos compartiendo con ustedes, queridas y queridos jóvenes, nuestro tema, quien ama cumple la ley entera, porque estamos viendo los mandamientos de la ley de Dios. Ya llega el momento en que tenemos que aprender los 10 mandamientos, pero antes estamos dando el sentido de lo que es la ley, los mandamientos que Dios nos ha dejado. Ya poníamos el ejemplo de cuando uno está pequeño, de la ley que se pone también en casa, y luego dar el paso para decir, llega un momento en que nosotros como seres humanos queremos saber por qué se nos pide decir, no hagas esto, no hagas lo otro. O tal vez decir, haz esto o haz lo otro, como decía Gladys aquí en la casa. A veces nos dice, arregla tu cama, asea tu cuarto, ayuda en esto. Entonces se nos está ordenando en cierta forma hacer algo. Bien, la ley se ha puesto, según nos dice la Sagrada Escritura, para que nosotros lleguemos al final de un camino. Es decir, dice el Señor, si quieres entrar en la tierra que yo te voy a dar, entonces cumple estos mandamientos. De igual manera, el Señor Jesús decía a sus discípulos, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es esa vida en plenitud, es esa vida en santidad, es esa vida en justicia, es esa vida en alegría que el Señor Jesús ha venido a traer para todos aquellos que aceptan el Evangelio. Si tú quieres, entonces, claro, el mandamiento es mandamiento, es algo enérgico, pero en el fondo Dios no solamente lo da por cumplir la ley, sino para que tú llegues a una meta. Ahora yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿a qué meta quieren llegar ustedes? ¿Qué es lo que quieren ser en esta vida ustedes? Siempre les hago esta pregunta. Sueñen, ¿qué quieren ser ustedes? Piensen, por ejemplo, profesionalmente, ser un abogado, ser un doctor, ser un ingeniero, o vocacionalmente, ser una religiosa o un religioso, ser un sacerdote o un misionero. Si nosotros queremos llegar a esa meta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues Dios nos da esta ley para que nosotros caminemos en este camino y lleguemos entonces a esa meta, a ese objetivo que nos hemos trazado, ¿verdad, Gladys? Y es que, Padre, me recuerdo el Éxodo.
cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó le dio estos mandamientos para que pudieran entrar a la tierra prometida. Así. Y así pasa en nuestra vida, jóvenes. Siempre Dios va a poner cosas buenas para que nosotros podamos cumplir las metas y los objetivos que decía el Padre. ¿Qué les parece si buscan en su Biblia Deuteronomio 4:40 y podamos leer lo que dice? Observa sus leyes y mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, a fin de que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Qué hermosa esta palabra. Así el Señor quiere que tú y yo cumplamos estos mandamientos para que nos vaya bien siempre en la vida, que todas las metas, objetivos, sueños, ilusiones se hagan realidad. Y vamos a aprender el día de hoy los mandamientos. ¿Qué les parece si repiten conmigo? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas del Señor. Santificarás las fiestas del Señor. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. No matarás. Sexto, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No robarás. No robarás. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás los bienes ajenos. Miren qué bonito, ¿verdad? ¿Qué tal si lo repetimos, queridos jóvenes, para memorizarlos y aprenderlos? Porque es algo muy importante que en nuestra catequesis nosotros los tengamos presente. Miren, dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero nos dice, santificarás las fiestas del Señor. El cuarto mandamiento, atento, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento, no matarás. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento, no robarás. El octavo mandamiento, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. El noveno mandamiento, no consentirás deseos y pensamientos impuros. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Así es que yo creo que es una buena oportunidad para que lo repasemos. Miren, con nuestros dedos podemos nosotros repasar primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el décimo mandamiento y entonces irlos memorizando. Porque lo primero es que tenemos que saber la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es el décimo mandamiento? Y nosotros tendríamos que manejarlos así desde nuestra catequesis, ¿verdad, Gladys? Definitivamente que sí, Padre. Y sobre todo, al ponerlos en práctica, seguramente lo vamos a ir memorizando, cada uno. Y es que ciertamente ustedes ya están recibiendo esta palabra, están tratando de poner a Dios en su vida. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pues primero escuchar la palabra que llegue a nuestro corazón y así con ese primero se van a ir desglosando cada uno de ellos, porque lo que da el amor es Dios y lo que da el sentido a la vida es la palabra de Dios, que es la que nos conduce y nos dirige cada día, ¿verdad? Así es, y volviendo al tema que decíamos desde el inicio, que muchas veces los mandamientos suenan así como no hagas esto, no hagas lo otro. Bien, nosotros sabemos que antiguamente la ley se dio por Moisés al pueblo de Dios. Y en esta ley podemos decir la mayoría de los mandamientos son de carácter prohibitivo. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Pero luego nos dice la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que Él ha venido a darle plenitud a esa ley. No ha venido a abolirla, sino a darle sentido de plenitud, a llevarla al culmen. Y entonces Jesús no nos dice no hagas esto, sino que nos dice haz esto. Y entonces nos dice ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces dice ahí ha llegado la ley a plenitud, aquella ley que había dado siglos antes Dios
es el mismo Jesús que entonces nos las propone ya de una manera positiva, para que nosotros digamos, hay que hacer. Y lo que hay que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque ahí donde Dios nos prueba, amar al prójimo, aquel que te destruye, el que te denigra, el que no te hace sentir bien, ese hermano que tienes en casa, que peleas, que discutes. Pero eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas a amar a tu mamá, a tu papá, a no juzgar la vida de nadie, porque no somos quien para juzgar. Y si hemos caído en algún momento de esto, pues Dios nos invita a rectificarnos a través de estos mandamientos. ¿Y qué les parece, jóvenes? Ya vamos concluyendo nuestro tema del día de hoy. Si les damos el reto de la semana. Así es, un reto más. Yo creo que vamos a ir viendo en los siguientes 2 programas, vamos a ver entonces la forma en que Jesús nos propone los mandamientos. Si hoy hemos visto los 10, en los siguientes 2 vamos a ver amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Pero entonces queremos dejarles este reto. El reto se llama Haciendo vida los mandamientos. Haciendo vida los mandamientos. Queremos entonces que nos cuentes con tus propias palabras. ¿Cómo piensas tú que los mandamientos de la ley de Dios se pueden llevar a cabo en la vida cotidiana? ¿Cómo? Díganos, jóvenes, no tengan miedo a equivocarse, díganlo en sus palabras. ¿Cómo piensan ustedes que los mandamientos de la ley de Dios se pueden poner en práctica, se pueden llevar a cabo en la vida cotidiana? Entonces tú haces un video corto y nos cuentas con tus palabras la forma en que tú como joven piensas que los mandamientos se pueden cumplir, se pueden vivir en la vida cotidiana. Y vamos entonces a pedirle a una parroquia específica. Recordemos que todas las parroquias hacen el reto de la semana, pero hay una que nos la envía aquí al set de catequesis en casa. Entonces esta vez le pedimos a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de allá del Jicarito que nos envíen entonces sus videos. Así es que les esperamos, jóvenes del Jicarito, ahí les esperamos para que nos compartan. ¿Cómo piensan ustedes que se pueden poner en práctica los mandamientos en la vida cotidiana? Y vamos a ir entonces terminando, ¿verdad, Gladys? Qué bonito este reto. Sí, hay que realmente ponerle corazón y todo para que se pueda hacer realidad también en nuestra vida. Vamos a ir concluyendo, jóvenes. Igual nos vamos a poner en sintonía del Señor, agradeciéndole a Él este día que nos ha regalado, esta oportunidad de presentar este programa que llega a cada uno de sus hogares. Inclinamos nuestro rostro y hacemos nuestra santificación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros ojos y decimos: ven Espíritu Santo, entra a nuestro corazón, consuela con tu presencia y levanta a aquellos que vacilan. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Pon en nuestra boca palabras de verdad y en nuestros actos la gratitud. Espíritu Santo, tú que eres fuego que consume, líbranos del peso de nuestros pecados y con tu venida ilumina nuestras mentes para que podamos comprender la palabra santa de las Escrituras y así conozcamos a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces nos vamos despidiendo y siempre les recomendamos inmediatamente después del programa, entonces pónganse en contacto con su catequista, participen de una manera activa, cuéntenle a su catequista qué les pareció el programa de hoy, qué es lo que más les gustó y también luego hagan el reto de la semana y se lo envían a su catequista. De esta manera entonces nos despedimos. Nos despedimos. Así es que Gladys, su amigo el Padre Dimas, les decimos hasta la próxima para que nos miremos en otro programa de Catequesis en casa. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.